Buenas noches, queremos una vez más saludarles y pasar un tiempo adorando a nuestro Dios y aprendiendo más de la palabra. Queremos bendecir al Señor y darle muchas gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Así es que yo te voy a pedir que ahí en tu casa, ahí donde estás con tu familia, nos acompañes. Vamos a tomar este tiempo para adorar al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte muchas gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, has sido fiel a tu palabra, Señor, a tus promesas, Señor. Muchas gracias por tu lealtad con nosotros, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre. En esta noche queremos adorarte y queremos decirte que tú eres digno de toda nuestra adoración, que recibas toda la gloria y toda la honra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que un abrazo. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Gracias, Padre, te amamos. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción. Señor, hoy nuestra adoración es algo que te entregamos desde lo más profundo de nuestro ser, de todo nuestro corazón. Hoy rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Hoy rendimos este tiempo, rendimos, Señor, nuestra voluntad, todo lo que somos lo ponemos delante de ti, Señor. Porque es más que palabras
y es más que una canción. Padre, gracias. Solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle, solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle, solo a Él. Yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más, yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Padre, a ti te damos todo el honor, toda la honra, toda la gloria, Señor. Cada parte de nuestra vida te pertenece. Toda la adoración y toda la alabanza son solo tuyas, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso ahí en tu lugar al Señor. Bendito sea Dios. Buenas noches, qué gusto estar otra vez por este medio juntos aquí para adorar al Señor. La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Acabamos de tener un tiempo hermoso de alabanza, usted también. Mire, a veces ponemos alabanza en el coche, la podemos poner en nuestra casa, pero cuando nos reunimos alrededor juntos, apartando ese tiempo para adorar y alabar al Señor, hay un ambiente distinto, diferente. Usted puede tener en el coche y en todos lados, debemos hacerlo, pero cuando nos apartamos, nos separamos para tener un tiempo de adoración al Señor, usted siente el ambiente, cómo cambia de inmediato. Deseo de todo corazón que usted esté bendecido ahí en casa con toda su familia, guardando, pero sobre todo guardando su corazón. Gracias a Dios. Bueno, es un tiempo para también recibir una palabra. El Señor hoy nos ha hablado que estos tiempos tienen una característica, son tiempos especiales que el mundo entero está viviendo y que Dios nos advierte a nosotros como su iglesia de que seamos precavidos, que estemos atentos a lo que el Señor nos dice.
¿Y por qué esto? Bueno, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos, en estos tiempos donde iba a ser probado el mundo entero, también iba a haber una oportunidad para donde se manifestaran falsos ministros, falsos hombres que, apartados de la verdad, busquen también hacer que otros se desvíen del camino correcto. Y esto lo tenemos en toda la Biblia. Mire, el apóstol Pablo, en la carta al discípulo Tito, le da una instrucción y le dice ahí en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 1, le dice enseñanza de la sana doctrina. Nosotros, para poder mantenernos firmes en la fe, tiene que haber anclas que nos detengan, que los vientos y las olas no nos muevan, sino que estemos bien sujetos a la sana doctrina, a la fe, a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, mira, esto enseña a la iglesia. Y le dice así, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo lo que sea, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy tomamos tu palabra y te damos gracias. Gracias también, Señor, porque has guardado nuestra vida, nuestra integridad, nos has librado de todo contagio y de toda enfermedad. Gracias, Padre, porque a mis hermanos que actualmente están luchando, Señor, ahí con toda enfermedad, tienen la promesa y nosotros la seguridad de que has oído nuestro clamor y ellos van a salir adelante. Los has guardado como es tu promesa, Señor, y los sacarás adelante librándolos y rescatándolos de toda enfermedad y de todo contagio. En el nombre de Jesucristo lo declaramos, lo creemos y lo esperamos, Señor. También te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Bendice cada hogar que se conecta y que está recibiendo la palabra en esta noche. Gracias, Padre. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Preciosa encomienda del apóstol Pablo a Tito, dice, enseñanza de la sana doctrina. Y es que en estos tiempos hay tantos vientos, tantas vertientes donde se van a manifestar de tantas maneras que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y afirmarnos en la fe, esas anclas que decimos que nos detengan, que no nos mueva cualquier movimiento, cualquier viento, cualquier filosofía, que nos mantengamos firmes en la fe, manteniendo la sana doctrina. Y según veo, en este capítulo 2 de Tito, en el libro de Tito, del apóstol Pablo, esta carta a Tito, le da simplemente recomendaciones, ¿verdad? Sabe que la sana doctrina tiene que ver con la conducta correcta, con los hechos correctos,
con una vida santa, no con palabrería ni con filosofías, no, tiene que ver con la conducta de la gente. Y nosotros tenemos los principios de Dios que nos mantienen en una conducta casta, honesta y respetuosa. Las mujeres, los varones, los jóvenes, tenemos la encomienda de Dios. Y dice el apóstol Pablo, para que no sea blasfemada la palabra y para que no venga cualquier viento de doctrina y nos mueva, para que aún el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de ustedes, porque conoce sus obras. Esta es la sana doctrina, la que nos mantiene sujetos a la palabra de Dios, la que controla y nos regula en nuestro carácter, la que nos tiene amando la palabra de Dios y viviendo por ella. Eso es la sana doctrina, aquella palabra que te motiva a ser fiel, a ser correcto, a actuar con misericordia, a ser tolerante, a perdonar. Eso es lo correcto. Por eso esta es la sana doctrina, aquella que te mantiene queriendo agradar a Dios y dando un buen testimonio para que los que no han creído por nuestros actos, por nuestros hechos, crean a la palabra de Dios. Gracias a Dios. Quisiera ir al tema de hoy. Esta es una introducción, pero el tema de hoy es nuestro origen, propósito y destino. Yo creo que todos nos hacemos preguntas ahorita, por ejemplo, en este tiempo la gente está preguntándose, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo llegará el tiempo que cuando regresemos a la nueva normalidad? Dicen en las noticias, nueva normalidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Con esto de la pandemia, ¿se acaba, no se acaba, seguirá, etcétera? ¿Qué va a pasar con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra escuela, con el trabajo, etcétera, etcétera? Pero déjeme decirle que hay todo esto. Hoy le digo, yo le quiero decir, tranquilo, mejor deje de pensar en todo eso, que ni siquiera las autoridades, ni los científicos, ni los gobiernos del mundo, nadie sabe qué va a pasar. Todos tienen expectativas y están especulando respecto, y algunos vierten algunas opiniones que de repente viene otro y dice lo contrario, y entonces nos confunden a todos. Pero yo le digo algo, si nosotros mantenemos nuestra fe en lo que somos, en el porqué de nuestra vida y a dónde vamos, mire lo demás, que Dios lo ponga y lo haga como quiera, porque yo estoy bien ubicado, sé de dónde vengo, sé el propósito de Dios en mi vida y sé a dónde voy. Y esto va a traer paz a su corazón, va a traer seguridad a su fe y no va a haber nada que lo mueva. Mire, hay 3 principios: el origen del hombre, de dónde venimos, pregunta, cuál es el propósito, para qué estamos aquí ahora y a dónde vamos después de esto, ¿no? Después incluso de todo esto y de nuestra vida. Y yo quiero hablar respecto a esto. La palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, en el principio, nos habla del origen del hombre, si queremos enfocarnos en eso. Y todos sabemos que tenemos un principio, y el principio es que fuimos creados por Dios. Mire, muchos creen que el origen se debe a la casualidad, el origen del hombre, que los hombres, seres humanos, vienen por obra de la casualidad. De hecho, no hay nada definido, pero la gente a veces quiere dar una respuesta, sobre todo aquellos que no han creído en Dios. Nosotros no tenemos problemas, sabemos de dónde venimos y sabemos para qué estamos aquí y esto es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Qué va a pasar después? Ya tenemos perfectamente claro. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, en el verso 27, Génesis 1:27, y por no mencionar todo el primer capítulo de Génesis, ¿verdad? Pero dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sabe qué? Esto rompe con toda duda, con toda incertidumbre, con toda filosofía. Hay todavía quienes están creyendo en la teoría de la casualidad, del famoso Big Bang, de la creación del universo, que somos producto de la casualidad, que de repente se juntaron los átomos con las moléculas y que hubo una explosión y surgió el mundo y los planetas y la Tierra y la vida en la Tierra, obra de una casualidad. ¿Sabe qué? Esto es incomprobable.
es incierto, no hay nada que pueda decir que esto es una realidad, no existe tal cosa. Otros dicen que somos productos de la casualidad, ¿verdad? Y aún otros, peor tantito, dicen que somos productos de la evolución, sin mencionar el origen de la vida. De manera que hay gente que está creyendo todavía que somos productos, que primero la vida se manifestó en seres vivos, en renacuajos, y luego mudaron a serpientes, y luego a lagartijas, etcétera, y así hasta llegar a los abuelos, los changos, ¿verdad? Y esto es increíble, pero para nosotros no hay duda, no tenemos problema. Mire, 3 preguntas nos hacemos en esta noche, y de esas 3 preguntas nos agarraremos y estaremos firmes y seguros. Y de lo que está pasando hoy, Dios tiene el control y Él sabrá lo que haga, pero nosotros estaremos confiados. En primer lugar, dice la palabra de Dios que la única fuente de información del origen del ser humano, de nosotros, la único en donde se encuentra y es lo único cierto, lo único real, es la Biblia. La palabra de Dios ahí tiene perfectamente claro. Y déjeme decirle, yo no me quiero meter en más. La palabra de Dios aquí dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo Dios. Y usted y yo sabemos cómo nos hizo. Agarró del polvo, formó un hombre, le sopló aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Así como dice la Biblia, así yo lo creo. En 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, cuando uno pone su confianza en lo que Dios dice en su palabra, y usted lo cree de todo corazón, entonces ya disipó la duda. Usted no tiene por qué estar presionado, ni agobiado, ni angustiado, sabe que nada, lo que Dios dice, eso es, y se acabó. Y lo mejor es que pues no hay nadie que pueda debatir o rebatir esto. No hay ciencia, no hay científico, no hay nadie. A través de los siglos, 2000 años llevamos de tener conciencia del Señor Jesucristo, y 5000 desde antes de Jesucristo, y no ha habido nadie que pueda decir que lo que dice la Biblia no es verdad. Nadie ha podido refutar o ir en contra de lo que la palabra de Dios establece, y que ha permanecido hasta nuestros días. Acuérdense que Dios mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque de lo contrario ya hubo quien ha querido desaparecer la Biblia. No lo han logrado ni lo van a lograr jamás. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. De manera que generaciones van y generaciones vienen, la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es hermoso. Y los principios de Dios siguen vigentes, tan vigentes como desde la creación del universo. Así de fácil. La palabra del Señor nos dice: ¿de dónde venimos? El origen, y la Biblia dice que fuimos concebidos en el corazón de Dios. Usted y yo tenemos que entenderlo. No somos obra de la casualidad. No estamos aquí porque, pues, ni modo, ¿no? Es que no había televisión en los tiempos de mis papás o cosas de esas. No. Dios nos creó a cada uno de nosotros específicamente. Él nos concibe en su corazón y nos hace nacer. Es la voluntad de Dios que nos tiene aquí. Esto es lo hermoso. Mire lo que dice la palabra ahí en el Salmo 139. Salmo 139, versos del 13 al 16. Este salmo es hermosísimo. A mí me encanta, usted me ha ido a compartirlo muchas veces, y es que no deja lugar a dudas. Mucha gente piensa que es un accidente de la naturaleza, un error, mi vida no tiene sentido, yo no sé para qué viene a este mundo. Tranquilo, porque está usted en contra del mismo Dios.
A Dios no se le pasó nadie. Si usted existe, usted es una persona creada a imagen de Dios, es porque la voluntad de Dios así quiso que viniera a este mundo. Hemos visto tantos testimonios. En una ocasión recibí un testimonio de una jovencita que ya ahora como cristiana entendía, amaba a Dios y le servía, pero esta joven pasó una situación muy difícil. Su testimonio era que había nacido por causa de una violación a su mamá. Había sido violada su mamá y ella fue el producto de esa violación. Y ella pensó que mejor hubiera sido que la mataran, que hubiera abortado, que para qué la tuvieron, que es producto de un accidente. Pero déjeme decirle que cuando ella conoció la palabra de Dios y entendió el propósito de Dios, entonces ella pudo darle gracias a Dios, agradecerle a Dios. Quizá no fue la mejor manera, pero ella dijo, era la única forma de que yo viniera a este mundo. Y sé que Dios tenía un propósito para hacerlo. Mire, cuando usted entiende el propósito de Dios y conoce el origen de dónde venimos, entonces usted va a romper con todo aquello que atenta en contra del propósito de Dios en su vida. Y usted va a entender y va a amar su vida y va a creerle a Dios. Dice el Salmo 139, verso 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo está en el libro, en el origen de todo, en el propósito de todo, en la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí está todo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, hablando el salmista, hablando David aquí, de entender por qué fue creado. No hay casualidades, no hay errores. La vida es solamente Dios el que la da. Y si Dios se la ha dado, también hay un propósito porque el Señor nos dio la vida. Y déjeme decirle algo importante. Aquí empezamos a notar que dice la palabra: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y por eso en el verso 14 dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Déjeme que usted vaya entendiendo su origen. Usted está aquí porque Dios lo hizo y lo creó para este tiempo, para vivir este tiempo. Lo único que tenemos que entender es que debemos tomarnos de estos principios para mantenernos en el propósito de Dios. Ahora está bien, ya entendí, Dios es el creador de mi vida, el que nos hizo a todos, pero ahora, ¿para qué? Vamos al para qué. Nacimos primero en el corazón de Dios y después de nuestros padres. Fíjese qué interesante, que ni siquiera nuestros padres fueron el medio que Dios usó para que nosotros pudiéramos venir a este mundo, pero nacimos primero en el corazón de Dios. Y esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, verso 5, dice la Biblia: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre yo ya te conocía. De manera que usted y yo somos hechos perfectos en la imagen perfecta de nuestro Dios. Qué hermoso. Acá hay cosas que quizá no entenderemos aquí, sin embargo las creemos de todo nuestro corazón. De manera que el lugar donde usted nació, la familia de la cual nació, el color de su piel, el color de sus ojos, la forma de su nariz, todo fue hecho perfecto. Así Dios lo quería distinguir. Y sabe que no hay nadie igual a usted en el universo, ni lo habrá, que tenemos una constitución diferente. Nuestro ADN nos identifica específicamente a cada uno
de nosotros. Aun cuando hay gemelos y teates y etcétera, no son iguales. Hay algo que los distingue a cada uno del otro. Y eso es lo que Dios hizo. Nos hizo perfectos, inigualables. ¿Verdad? Somos únicos en el universo. Así nos debemos ver, porque fuimos hechos por el Dios Todopoderoso. Ahora, el propósito de Dios, nacimos primero en el corazón de Dios, y dice, y el propósito de ser creados a imagen de Dios, o sea, ¿para qué existimos? En Jeremías capítulo 9, verso 23, ¿cuál es el propósito, hermano? ¿Se ha preguntado usted? O sea, ¿para qué vivo, no? Fíjese, la vida del ser humano está muy ocupada, muy metida, hoy mismo en día, en, pues, el trabajo, ¿no? El trabajo que es algo indispensable, pero déjeme decirle que Dios ya lo preparó para nosotros y nos lo ha dado como un regalo. Es como el comer, el vestir, el trabajar. Todo esto viene junto con la misma vida que Dios nos dio. Y por eso tenemos la exhortación de parte de Dios: no nos afanemos, no nos preocupemos, más ocupémonos en seguir conociendo a nuestro Dios, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia. Aquí en Jeremías 9, verso 23, Jeremías 9, versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto en lo que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Para qué estamos aquí? Déjeme decirle que la bendición más grande que tiene un ser humano es conocer a su Creador, para conocerle. Y dice, tratando de ponernos en el contexto que podamos entender, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, su Dios. De manera que el propósito único que hay es que un día, mediante la razón y el entendimiento y la voluntad, nosotros, conociendo a nuestro Dios, podamos acercarnos a Él de todo nuestro corazón. Y mire, Dios ha hecho todo para que nadie tenga un pretexto. Nadie puede decir, es que yo no era capaz. No, sí eras capaz, porque Dios ha hecho todo. Él nos ha dado razón, nos ha dado entendimiento, tenemos una capacidad de inteligencia para poder entender que hay un Dios eterno, que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos creó con el único propósito de que con estas características del ser humano podamos entender, podamos conocer y venir a Él de todo nuestro corazón. De hecho, es uno de los motivos principales por qué vino Jesús. Si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra, acuérdese, ninguno pudiera haber conocido al Padre. Todos nos hubiéramos perdido, toda la humanidad condenada a la perdición eterna. Pero por medio de Jesucristo conocimos al Padre y como consecuencia la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito? Ya conozco mi origen. Mi origen es que Dios me formó. Dios me hizo. Antes que me formara en el vientre de mi madre, Dios ya me conocía, dice la palabra. Soy criatura de Dios, soy hechura de sus manos. Eso dice la Biblia. Y ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Que yo le conozca. Que yo conozca a mi Dios, a mi Creador. Y que por conocer y saber quién es y cómo me ha amado y todo lo que ha hecho a través de Jesucristo, yo pueda acercarme a Él. A través del conocimiento de su palabra. De manera que con esto entendemos pues que no nacimos para trabajar,
Mire, el trabajo es un medio que Dios nos da para desarrollar nuestras aptitudes y capacidades y para entretenernos. Y ahora que hemos estado guardados en casa entendemos y extrañamos. Yo creo que mucha gente que se ha quejado del trabajo ahora lo extraña, ¿verdad? Pero nosotros realmente pues lo tomamos agradecidos con Dios por ello. Pero pues realmente el propósito más grande es que conozcamos a nuestro Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor también en Jeremías 24, verso 7. Acabamos de leer Jeremías 24, verso 7. Dice la Biblia: y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Por eso, mire, hoy amamos al Señor y esto tampoco implica que nos jactemos de nada. Pues si tenemos un corazón que ama a Dios, que teme a Dios, que busca hacer su palabra, guardar sus mandamientos para agradarle, pues también Dios nos lo dio. Nos dio esa voluntad, ese deseo, ese entendimiento para poderlo hacer. Y mire que lo hizo convenciéndonos, mostrándonos su amor. En esto consiste, dice la palabra de Dios, el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Dios nos amó primero, por eso nosotros hoy podemos amar al Señor. Cuando conocimos el amor de Dios nos cautivó de tal manera que hoy podemos amarle a Él. Gracias a Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy conocemos al Padre y somos su pueblo. De manera que si el propósito por el cual estamos aquí fue para conocer a Dios y ser parte de un pueblo, de su pueblo. Sabe que Dios tiene un pueblo sobre esta tierra, pero uno solo. Y hemos hablado del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, y conocemos perfectamente por revelación del Espíritu Santo que nosotros que no éramos pueblo, pero por medio de la fe en Jesucristo, fuimos injertados en la vid que es Cristo Jesús, las ramas naturales, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, todas las 12 tribus, conocemos, esas son las ramas naturales, pero nosotros éramos ramas silvestres, no teníamos nada que ver con esa vid, pero Dios en su misericordia nos injertó y ahora somos parte de esa vid, somos parte de ese pueblo. Somos el Israel espiritual sin tener nada de sangre de Abraham, ¿verdad? No somos del linaje sanguíneo, descendientes de Abraham como el pueblo de Israel, pero espiritualmente ahora somos del pueblo de Dios. Esto es la gracia de Dios, es lo hermoso que podemos entender nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios. ¿Cómo sé que yo soy parte del pueblo de Dios? La Biblia nos enseña que una vez que hemos conocido a Jesucristo, que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha cambiado la naturaleza, nos ha hecho nacer de nuevo, somos criaturas nuevas, según Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 9 de Primera de Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido, comprado, obtenido, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo adquirido por Dios. Nos llama una nación santa. Ya entendimos lo que es la santidad. Es por medio de la fe y la limpieza de la sangre de Jesucristo nos hace santos. El verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros que en otro tiempo no éramos, pero ahora somos, por medio de la fe en Jesucristo.
somos el pueblo de Dios. Entonces, yo conozco mi origen, sé de dónde vengo. Dios me hizo, Él me creó a su imagen y semejanza. Él me conoce antes de que mis padres se conocieran siquiera. Y el propósito por el cual estoy aquí ahora es porque Él quería que yo le conociera, que yo conozca a mi Dios y ser parte de su pueblo, de su único pueblo, un solo pueblo en el universo, en todo el mundo, en toda la tierra. Desde luego entendemos que donde nace su pueblo, el pueblo escogido de la tierra santa de Israel, pero también Dios extendió su misericordia para que nosotros también fuésemos llamados su pueblo. Ahora pertenecemos a ese pueblo, aunque no teníamos ningún derecho, nadie lo merecía, pero fue su misericordia y su gracia. Un pueblo que le ama. Gracias a Dios. Y fuimos creados también con un propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Mire, entonces, para conocer a Dios, para ser su pueblo, y número 3, para alabanza y gloria de su nombre. En Isaías capítulo 43, verso 7, dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Oiga, usted y yo, lo único, el propósito por el cual existimos es para que el Señor reciba la gloria de nuestras vidas. ¿Y cómo es esto? Pues con nuestro ser, con nuestro espíritu, alma y cuerpo, alabando al Señor, dándole gracias, reconociendo que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, teniendo cuidado de sus mandamientos, amándolos, guardándolos, y que el mundo vea y crea que hay un Dios que nos sostiene, un Dios que nos protege, un Dios que nos salvó y que nos hizo su pueblo, que somos parte de su pueblo. Esto es maravilloso, de manera que ahora sí sé para qué estoy aquí. Y el propósito es que el nombre del Señor sea glorificado. Y alguien pudiera decir: oye, pero ¿cómo le hago? Bueno, usted lo único que tiene que hacer es entender, conozca a su Dios, usted es el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, y lo segundo es, dele la gloria a Él. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y lo podemos hacer adorando y alabando a nuestro Dios, dando testimonio de que Él nos salvó, que Él nos ha amado, que Él está con nosotros, que Él no nos deja, que nos dejó su palabra. Esto es lo extraordinario. De manera que ahora sé para qué estoy aquí. La Biblia dice que para darle la gloria a Él. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y por último, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el destino eterno? Y la palabra del Señor nos advierte: si ya conozco el origen, de dónde vengo, ya conozco el propósito por el cual estoy aquí, ¿sabe que todo lo demás déjelo? Dios tiene control de todo. Manténgase firme en sus principios, deje que Dios sea glorificado en su vida, en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted vaya, en su fe. Que podamos sentirnos tan seguros y confiados que el mundo vea, que sea sorprendente para otros nuestra fe en nuestro Dios. Y por último, ¿a dónde vamos? ¿Sabe que no importa lo que pase hoy, mañana o el año que viene, lo que pase con esta epidemia o pandemia? Usted y yo tenemos la seguridad de la vida eterna. Dios nos asegura la vida eterna. Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28. Hebreos 9, versos 27 y 28. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Una vez más somos advertidos, el Señor está a la puerta, y déjeme decirle que lo último es que tenemos asegurada la vida eterna. Sabemos a dónde vamos,
Sabemos para qué estamos aquí y sabemos de dónde venimos. Lo demás, dejémoslo en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él y Él hará. Gracias a Dios porque hoy podemos caminar seguros. No se angustie, no permita que la incertidumbre del mundo le afecte a usted. Usted esté seguro, usted esté confiado. Repito, sabemos de dónde venimos, sabemos por qué estamos aquí, para qué, y sabemos a dónde vamos. No tenemos duda. El Señor tiene todo en control y Él se glorificará de todo esto. Su nombre será glorificado y espera. Miren, a Dios no le va a glorificar, no le va a glorificar porque Él nos hizo para que el mundo conozca y sepa que hay un Dios todopoderoso. Pero no le va a glorificar las cosas inanimadas, las cosas inertes, el oro, la plata, las maravillas. No. El Señor va a ser glorificado por nuestras vidas, por nuestro testimonio, por lo que somos, por lo que Él ha hecho en nosotros. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fui hecho para la gloria de mi Señor. En todo tiempo y en todo lugar, el nombre del Señor será glorificado. Gracias a Dios. Quisiera orar con esto. Quiero orar para que Dios nos siga guardando, que guarde más nuestros corazones en este tiempo. Y usted también mantenga su fe, su confianza en el Señor. Estas anclas que nos detengan, que nos afirmen, que no haya nada que nos mueva. Yo sé de dónde vengo, yo sé para qué estoy aquí y yo sé también a dónde voy. Amén. Ore conmigo, incline su rostro ahí donde está y démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, donde hay tanta incertidumbre en el mundo, donde la duda está angustiando a millones de personas y naciones, Señor, nosotros podemos caminar seguros, estar completamente seguros, Padre, y nos motiva para estar firmes en la fe que nos ha sido dada. Padre, no tenemos duda de dónde venimos, para qué estamos aquí y a dónde vamos, Señor. Está asegurada nuestra vida está completa y segura en ti. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, oro por sus hogares, sus familias. Oro, Padre, que nos estemos alerta, escudriñando tu palabra para saber lo que tú estás pidiendo en este tiempo, para mantenernos en tus mandamientos, para guardar tus promesas en nuestros corazones y creer, Señor, que pronto estás ya a la puerta. Señor, amamos tu venida. Podemos decir hoy, sí, ven, Señor Jesús. Nosotros nos mantendremos firmes en la fe que tu palabra ha ministrado a nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Manténgase pegado a la vid que es Cristo Jesús nuestro Señor. Dios le bendiga.